Masejet Ketubot, Daf Mem Het Amud Alef 48a, 11 líneas de arriba para abajo, dice la Gemara. Rabbi Yehuda Omer, Afilo ani shebe Israel vejule, Michlal de Tanakama Savar Hanilo, Ejidami, de Urhamay Tama de Tanakama de Amarlo, Veidelab Urhamay Tama de Rabbi Yehuda. La Gemara pregunta lo siguiente: nosotros vimos en la Mishnah, al final de la Mishnah, que Rabbi Yehuda opina que inclusive una persona pobre, una persona que no tiene suficiente dinero, su situación económica no está bien, lo más pobre que sea, lo más no tan bien que esté, ¿sí?, no puede hacer menos en el entierro de su esposa, tiene que contratar por lo menos a 2 personas que toquen flauta y una mujer que lamente. Eso es lo mínimo posible. Aunque no tenga suficiente dinero, es lo mínimo posible. Así dice ¿quién? Rabbi Yehuda. Así vemos en la Mishnah. Dice la Gemara, si así dice Rabbi Yehuda, mashma, que Tanakama, que la primera opinión opina, discute y dice que no es necesario inclusive eso, sino suficiente el entierro, no es necesario 2 flautas y también una mujer que lamente para aumentar el lloro. Dice la, pero no me cuadra. ¿Cuál es el caso? Si la manera regular de la familia de la mujer es si rentar a 2 flautas y a una mujer que lamente, entonces ¿por qué Tanakama opina? ¿Por qué Tanakama opina que no es necesario? Y si tú me dices que no es lo regular de la familia de la mujer que falleció, entonces en ese caso, ¿por qué Rabbi Yehuda opina que sí es necesario? Mi manashach. Si es la costumbre regular, pues según todos debería ser que es necesario. Si no es la costumbre regular, según todos debería ser que no es necesario. Entonces, ¿en qué discuten? Dicen a los trija que donde urjadite ve la burjadita. Tanakama sabar que amrinan hola imo benayor de timo en mi jaime va a dejar mitalo. Rabbi Yehuda sabar afir la dejar mitad. Dicen, te voy a decir cuál es el caso. El caso es cuando es la costumbre de la familia de él, del hombre, ¿sí? Y no es la costumbre de ella y su familia. Tanakama, la primera opinión opina que hay una regla que siempre decimos que cuando la mujer se casa con el hombre, entonces siempre que el hombre tiene un nivel más alto económicamente o costumbres más costosas y demás, hay una regla que siempre la mujer no le puedes bajar el nivel, siempre sube el nivel del esposo, ¿sí? A las costumbres económicas del esposo y siempre sube ese nivel. Y si el esposo tiene un nivel menor, pues ella siempre se queda en su nivel propio, nunca baja su nivel, o se queda en su nivel o sube. Dice la Gemara, Tanakama opina que esta regla opina únicamente mientras que está en vida, pero aquí que ya murió la mujer, en ese caso decimos de que no es así, efectivamente, ya que no aplica la regla de que suba el nivel del esposo, y aquí en este caso, ya que la costumbre es del esposo tener eso mínimo, y la mujer es no tener ni eso, entonces no aplica esta regla y no hace falta que tenga eso. Pero Rabbi Yehuda opina que esta regla aplica también después de la muerte de ella, y por lo tanto, Olaimo ven a llore de Timo, tiene que subir a su nivel, y por lo tanto, ya que su costumbre es sí tener mínimo 2 flautas y una mujer que lamente, es una obligación según la opinión de Rabbi Yehuda. O sea, ellos discuten Tanakama y Rabbi Yehuda si esta regla aplica que que el hombre tiene una obligación de darle el nivel de darle a la mujer una costumbre, las costumbres económicas altas, eso aplica únicamente de vida o también de muerte. En eso discuten. Tanakama opina que es únicamente de vida y Rabbi Yehuda opina que inclusive de muerte. Amar Rav Hasda, Amar Marukva, alajá que Rabbi Yehuda dice Rav Hasda en nombre de Marukva, que la alajá es como Rabbi Yehuda. Sigue diciendo la Gemara, ve Amar Rav Hasda, Amar Marukva, Mishenishtata, Bedin Yordim, Hasam, Zanim, Farsim, Tishtou, Banav, Notav, Bedavar Ajer. Dice Rav Hasda en nombre de Marukva, escuchen bien, una persona que perdió el razonamiento, no está bien, estaba bien, pero lo perdió, ¿sí? Y ahorita él mismo no puede pagar sus compromisos, hacer sus compromisos, realizar sus compromisos, tiene compromisos, no puede. Dice la Gemara, Bedín tiene el derecho de bajar a sus propiedades, venderlas y con ese dinero alimentar a su esposa, sus hijos e hijas y otra cosa más. O sea, aunque él no tiene razonamiento, y ahorita uno dice, mira, ¿quién dijo que lo puede hacer? Si perdió razonamiento, decimos que ¿qué? El Bedín puede ir por él y cobrar las cosas y darlas a alimentar a la esposa, al hijo, a los hijos, hijas y otra cosa más. ¿Qué es esa otra cosa más? Vamos a ver más adelante. Pero antes de eso, la Gemara pregunta lo siguiente. Amale Rabina Rabashem, Maishna, Mehade Tania, Misharach Limdinat Ayam Bishto, Tovahat Mezonot, Bedín Yordim, Hasav Zanim, Fanasim Tishto. Avalo Banaunotav, Velot, Davarajir. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque hay una baraita que dice lo siguiente. ¿Qué pasa un hombre de que no perdió razonamiento, León? No perdió razonamiento, pero se fue y se escapó a la diáspora. Se fue. Y dejó entonces a su familia con los hijos e hijas y a su esposa ¿en dónde? En Israel, por decir. Sí, se escapó. La pregunta, ¿qué hace en ese caso? Ahorita ella viene y dice, no tengo para comer. Va al Bedín. ¿Qué hace el Bedín en ese caso? Dice la Gemara, la regla es de que el Bedín tiene el derecho de bajar a sus propiedades, cobrarse el dinero y alimentar a su esposa. Pero no
a sus hijos e hijas, y tampoco a este davar ajera, otra cosa más, que vamos a ver que es otra cosa más. Y hermana, aparentemente hay una contradicción. ¿Por qué Marukva, Rav Hasda de nombre Marukva, dice que sí pueden bajar el betín a sus propiedades cuando perdió razonamiento? Aparentemente ambos casos son lo mismo. En uno no se encuentra porque perdió razonamiento, entonces se encuentra físicamente pero no mentalmente. Y en este caso último no se encuentra porque físicamente no está. Aparentemente ambas son las mismas. En el primer caso tú me dices que pueden bajar para alimentar a la esposa, hijo, hijas y otra cosa más, que vamos a ver que es otra cosa más. Y en esa segunda variedad que mencionamos está escrito que cuando no se encuentran físicamente pueden cobrar para alimentar a su esposa, pero no hijos, hijas y otra cosa más. Contradicción. Dice la Gemara, amarle. Dice la Gemara, es una diferencia inmensa entre los dos casos, porque un papá, un señor, un hombre que se fue a la diáspora, antes, sí, se fue, pero estaba bien de razonamiento. O sea, no está físicamente, pero el razonamiento está bien. Antes de irte, ¿sí? Él podía decir, mira, yo me voy, pero quiero que de mis propiedades alimenten a mis hijos, hijas y otra cosa más. ¿Sí? El hecho que no lo dijo, mashma que qué, que no quiere. El betín no puede ir a cobrarse eso. A diferencia de que cuando perdió el razonamiento, dice, vamos, mira, no es que tenía opción de avisar antes o no, perdió el razonamiento. De repente perdió el razonamiento. ¿Sabes qué? Entonces, minastam, la mayoría de las personas, lo regular es que el hombre quiere siempre alimentar a su esposa y a sus hijos. Por eso, ese es el caso de la primera vareta, dice que está permitido, esa es la diferencia. Dice la Maida Barajel, ¿qué es esta otra cosa que mencionamos? Rav Hasda amar ze tachshit, Rav Yosef amar tzedakah. Mande amar tachshit, kol shiken tzedakah, mande amar tzedakah, aval tachshit y havinan la de lo nijala de tinaval. Dice la Gemara, ¿qué es este Barajel? Rav Hasda dice que se refiere a las joyas para la mujer, maquillaje y demás. Y Rav Yosef dice que se refiere a tzedakah, dar tzedakah. Dice la Gemara, en la opinión que dice Rav Hasda, que dice que es tachshit, que es joyas y maquillaje, kol shiken, ¿qué va a opinar que qué? Un segundito. Sí, la explicación que dice que de Barajel es tachshit y la segunda baraita dice que no podemos cobrar de las propiedades para tachshit. Kol shiken que no podemos cobrar, ¿por qué? Para tzedakah, porque el tachshit es para ¿quién? Para su esposa. Tzedakah es para otro. Si para su esposa no quiere dar y no cobramos para eso, kol shiken para tzedakah no. Sin embargo, la opinión que dice que es tzedakah puede ser que tachshit efectivamente sí puede cobrar y sí le damos a la esposa, porque también el esposo no está de acuerdo que su esposa se vea mal, inclusive si él no se encuentra acá. Entonces seguramente esa es su voluntad de sí darle. Sigue diciendo la Gemara, Marbejaya, Barabina, Marabuna, Mishalach, Nindiata, Meta, Ishto, Betinor, de una Hasabe, Korimoto, Lefike, Bodó. Lefike, Bodó, Lefike, Bodá, Eima, Af, Lefike, Bodó, Hakamashmanan, Oleimo, Venerotimo, Bafilu, Leahar, Mita. La Gemara trae una membrana, un dicho de Rabihaya Barabín, nombre de Rabuna, que dice que una persona, un hombre que estaba casado y el hombre se fue a la diáspora y se murió su esposa. ¿Sí? Ahorita hay que enterrar a la esposa, pero ¿dónde está el hombre? En la diáspora, se fue. Se le pregunta cómo enterramos. Ahorita el hombre dejó propiedades acá. ¿Qué hacemos? Dice la Gemara, el bedín baja esas propiedades, ven esas propiedades, se cobran esas propiedades y entierran a esa mujer según el respeto y honor y nivel de quién? De él. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿acaso te refieres que según el nivel de él y no el nivel de ella? ¿Qué pasa si ella hubiese tenido un nivel mayor socioeconómico del hombre? Ahí no le hacemos el nivel de la familia de ella porque así viene y le bajamos a nivel de él. Dice, no, me refiero que se le hace inclusive según el cabot de quién, de él. O sea, si el cabot de él era mayor, si él tenía un nivel socioeconómico más alto, se hace según él. Y si es de ella, pues según ella. Dice la Gemara, y de aquí vemos que ¿qué? Es que la regla anterior, que Olaimo, Venero de Timo, y la regla que vimos antes, que la mujer siempre sube al nivel del esposo socioeconómico, aplica no nada más de vida, sino también de muerte, porque aquí estamos hablando cuando ya murió, eso tenía que ver con lo que vimos antes. O sea, que le ponen más gente con flauta, lo que mencionamos antes, sí, correcto, flautas, una mujer que lamente, etcétera, etcétera. Y si la costumbre es 10, pues 10, exactamente. Amar Rav Matna, Haomer imeta lotik veruja mine hasav shomaimlo. Dice Rav Matna, ¿qué pasa una persona que en el momento, un hombre que dice en el momento de su muerte, cuando se muera mi esposa, no quiero que la entierren de mi herencia? ¿Sí? Se está muriendo el hombre y dice, cuando se muera mi esposa, no quiero que use mi dinero, mi herencia que estoy dejando. ¿Para qué? Para enterrarla. ¿Se le escucha o no se le escucha? Dice Rav Matna, se le escucha. Vamos a ver, pregúntale a Maishna ki amar de Nafli nichse kamiyatme. Kilo amar nami nichse kamiyatme Ramu. Dice la Gemara, aparentemente la razón de que no se le escucha es porque cuando él muere, automáticamente, otra vez, ¿cuál es el caso aquí? El hombre está muriendo, ya va a morir, y dice, mira, cuando eventualmente se muera mi esposa, no lo entierren de
de mi herencia. Aparentemente, ¿por qué no se lo escucha? Porque apenas él muere, ¿a quién le va toda la herencia? A los hijos. Entonces él no puede obligar a los hijos a enterrar a su esposa. Pero si es así, ¿cuál es la diferencia si dijo que la entierren o que no la entierren? También se dice que sí la entierren de su herencia, no tiene el derecho. ¿Por qué? Porque ¿a quién va ese dinero? A los hijos. Entonces no entiendo cuál es la diferencia. Dice la Gemara, Ela, Haomer, Imethu, lo tikveruhu min hasab, en shomim lo. La kolhemenu shiashid van a viapir la tzmol atzibur. Dice la Gemara, no, lo que se refiere a Ramatra es decir otra cosa completamente. Que es decir, cuando un hombre dice en el momento de su muerte, que cuando él mismo se muera, no está hablando sobre su esposa, ¿sí? Cuando él mismo se muera, que no lo entierren de la herencia que él dejó. ¿Por qué? Porque todo va para quién? Para el hijo. ¿Sí? Para los hijos. Entonces él no tiene nada. ¿Se le hace caso o no se le hace caso? No se le hace caso y hay que enterrarlo del dinero de él. ¿Por qué? Porque si él no tiene dinero, ¿quién no va a tener que enterrar? La tzedaká. No es correcto que ahorita un hombre que tiene propiedades y diga, ¿sabes qué? Para darle más a sus hijos, ustedes quédense con todos y yo me encargo que el entierro vaya ¿para dónde? Para la tzedaká. Eso no es correcto, eso no se le escucha. Así dice la Gemara. Una pregunta rápida, pero en el que también está estipulado, digo, que una de las cosas que le tiene que dar es mantener la relación y aparte, o sea, tiene que enterrarla, ¿no? Él, cuando él está de vida. Ajá. O sea, que cuando ya murió. Ahí está el tema, eso es lo que estábamos hablando antes. Sigue la Gemara diciendo lo siguiente. Leolam hi b'shuta av ad shetikanes lishuta bal nisuin. Dice la Mishnah que siempre una mujer, una nahara, una ketaná, está, Baruch Haba, siempre una ketaná, una nahara, está en el dominio de su padre hasta que ¿qué? Hasta que se case. No es suficiente compromiso, sino hasta que se case, hasta que entre al dominio del esposo por matrimonio. Cuando hay matrimonio sale el dominio del papá. Masar ha'av li shluchei ha'bal, harei b'rshut ha'bal. הלך האב עם שלוחי הבעל, או שלחו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, הרי ברשותיו, מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, הרי ברשות הבעל. Y la Gemara dice lo siguiente, ¿cuándo es que es el matrimonio? Cuando entra la jupá. Ahorita la Mishnah menciona, no la Gemara, la Mishnah menciona que hay casos de que antes de la jupá ya puede ser que sale el dominio del papá. ¿Cuándo? Cuando el papá le pasa a su hija, ¿sí? A los mensajeros del esposo, que la vinieron a buscar, y la pasa para llevar a la jupá, el hecho que ya se la pasó para llevarla a la jupá y ya no está el papá más acompañando, ya eso, aunque no hay matrimonio todavía, eso ya es el paso anterior al matrimonio, es como matrimonio, sale el dominio del papá y ya entra el dominio del esposo. Pero si el papá no se la entrega a los mensajeros del esposo, no se la entrega, sino la acompaña junto a los mensajeros del esposo, junto con su hija, ahí sigue manteniéndose ¿qué? O que el papá la mandó a ella con los mensajeros del esposo, el papá lo mandó con unos mensajeros del papá, la mandó a ella y ellos no lo soltaron, sino lo acompañaron hasta que llegó a la casa del esposo. Entonces, en el momento que la pasa a los mensajeros del esposo, todavía no es matrimonio, no decimos que está casada, ¿hasta qué? Hasta que se separa, hasta que la entregue y la deje. ¿Sí? Así dice la Gemara. Y culmina la Mishnah diciendo que en un caso que los mensajeros del papá tenían a la hija, ¿sí? Y le entregaron a los mensajeros del esposo, lo entregaron y le dejaron, ¿sí? Ahí ya es como que ya salió del dominio del papá y entra al dominio del esposo. Dice la Gemara, Mai leolam, leapuke mi Mishnah rishona, de tran higiazman, velonisu ochlot mishelo, ve ochlot bitruma, kamashmalan leolam. Dice la Gemara, al principio de la Mishnah vimos que leolam y brishutaba, que siempre, dice la Mishnah, una mujer, una hija nara que se encuentra dentro del dominio de su papá hasta que entre al matrimonio, hasta que esté casada. Después mencionamos que inclusive cuando se le pasa a los mensajeros, como vimos antes, ¿sí? Pero al principio la Mishnah dice, siempre está dentro del dominio del papá hasta que ¿qué? Hasta que entre al dominio del esposo a través del matrimonio. Dicen, siempre, porque sí. Cuando me dice siempre es porque hay un caso que tienes duda y por eso te digo siempre. ¿Cuál es ese caso que tienes duda? Dice la Mishnah, te voy a explicar. Hay una Mishnah anterior a esta Mishnah que decía una regla al revés de nuestra Mishnah. Y eso es lo que nuestra Mishnah nos viene a decir que ya no aplica así. Hay una Mishnah antigua que decía, vamos a verla en Daf Nun Zayin, ¿sí? Vamos a verla más adelante, página 57, ¿qué pasa si había una fecha? Llegó la fecha del matrimonio, ¿sí? Y no se casaron, por diferentes razones. Había fecha de matrimonio para tal día, tal mes. Llegó la fecha del matrimonio, no compromiso. Llegó la fecha del matrimonio y no se casaron. Dice la Mishnah, de ahí en adelante, ya que no se casaron ni se tenían que haber casado, el hombre de ahí en adelante tiene que mantener y alimentar a su esposa. Y adicionalmente, si el hombre es Cohen, la mujer ya puede empezar a ¿qué? A comer teruma. Y por eso viene nuestra Mishnah y dice, no, leolam,
No, señor, siempre sigue en dominio el papá, la hija sigue en dominio del papá, hasta que haya un matrimonio real, no hasta que llegue la fecha, eso no es suficiente. Sigue siendo la Gemara Masar Abli Shukhea Barare Bishuta Baal Bejule. Amar Rab Mesirata la Kol Hutz Mitruma. Ferrabasi Amar Afli Truma. La Gemara trae un mahloket. Vimos en la Mishnah, en la segunda parte de la Mishnah, que también si no entró a la jupá, esta hija, sino el hecho que esta hija no entró a la jupá, pero ya el papá pasó a su hija a los mensajeros del esposo, ¿sí? O los mensajeros del papá pasaron a la hija a los mensajeros del esposo, pero ya se pasó, aunque no hay, para llevar a la jupá, aunque no fue la jupá, el hecho que ya la pasó, ya decimos de que en ese caso salió del dominio del papá y entra al dominio de ¿quién? Del esposo. Dice Rab, ¿para qué salió? ¿Para qué es lo que sirve esa mesirá? Mesirá es cuando se la pasa, ¿sí? Dice, la sirve para todo. Para todo efectivamente sale del dominio del papá y entra al dominio del esposo. Para todo, menos para terumá. O sea, en este caso, si el novio, si el hatán es cohen, no sirve todavía. Cuando la pasa tiene que haber matrimonio para que pueda comer, o sea, tiene que haber jupá, no es suficiente esa pasada antes. Y Rabasí dice, no, para todo, inclusive ¿qué? Inclusive terumá también. Mahloket. La Gemara pregunta sobre Rabasí, la segunda opinión que sirve también para terumá. Eitive, no me cuadra Rabuna le Rabasí, ve hambre le jiyaba le Rabasí, leolam bishutaba chetikanes la jupá. Dice la Gemara, no me cuadra porque nosotros vimos y explicamos antes que está escrito en la Mishnah, leolam bishutaba chetikanes la jupá. Eso nos viene a enseñar que eso nos viene a incluir también terumá. Y nos viene a decir que en ningún caso la hija de un hombre, cuando está comprometida con un cohen, no puede comer terumá. ¿Hasta cuándo? Hasta que nisuin, hasta que haya jupá. Entonces, como tú me dices de que Rabasí, de que el hecho que hubo mesirá, ya es suficiente también para terumá. Antes vimos que la regla de la Mishnah, Leonah y Bishutá, que crees la jupá, es para enseñarte ¿qué? Para enseñarte terumá, que en ningún caso hay terumá hasta que haya jupá, y aquí no hubo jupá todavía. Amarle urra, hablaba mina lejulo, tislu batarifja, y joleshnu lejú mesirata, zoy knisata la jupá. Dice, no entiendo qué me estás preguntando. Yo opino que la jupá no es cuando entra la jupá, sino es cuando hay mesirá. Cuando hay ese lapso de mesirá, cuando se entrega, eso es la jupá. Entonces no me preguntes de ahí, porque entonces podemos decir que efectivamente mesirá te incluye terumá, pero tiene que haber jupá. La mesirá es jupá, entonces por eso no hay problema. Perfecto, ahorita la Gemara trae otras opiniones al respecto. Por ahorita tenemos dos opiniones. Entonces que la mesirá, según la primera opinión, Rab opina que sirve para todo menos terumá. Según Rabasí sirve para todo, incluyendo terumá. La Gemara trae otra opinión. Shmuel Amar, lirushata. Reshakish Amar, liktubata. Shmuel dice que la mesirá sirve para la yerushá. O sea, de tal manera si se murió la mujer en el camino, antes de entrar a la jupá, después de la mesirá, ¿sí? Entonces el hombre ya puede heredar todo lo que está escrito en la ketubá, toda la nidunia, todo lo nexetsun ubarzel, todo lo que está escrito que la mujer trajo al matrimonio, todo eso si murió después de la mesirá, antes de la jupá, ¿a quién pertenece todo eso? Al esposo. Ya pertenece al hombre, al esposo, y porque ahí es que decimos, para este tema ya decimos que salió del dominio del papá y entró al dominio del esposo. Para el tema de heredar lo que está escrito en la ketubá. Pero respecto al resto de las cosas, no. Para el resto de las cosas todavía no salió del dominio del papá y entró al dominio del esposo, sino decimos que no salió todavía del dominio del papá en lo absoluto hasta que haya ¿qué? Jupa. Así opina Shmuel. Y Reshakish dice, no, esta mesirá sirve para la ketubá. Pregunta la Gemara, ketubata mahi de imeta yaritlahinu de Shmuel. ¿Qué te refieres para ketubá? Que si muere, pues la hereda. Eso es lo mismo que dijo Shmuel. ¿Sí? Amar Rabina lomar ketubata meajermane. Dice la Gemara, no. Reshakish te viene a decir de que si se muere el novio, en caso al revés, ¿sí? Reshakish debe decir otra cosa, que cuando se muere el novio o se divorcian, después de que hubo mesirá antes de jupá, en ese caso, cuando ella se va a casar por segunda vez con otro hombre, ya se llama que es viuda de nisuín o divorciada de nisuín y por lo tanto la ketubá del próximo matrimonio, ¿cuánto va a ser? 100, no 200. Para esta alajá es lo que aplica. Ok. Otra opinión más, Rabbi Yohanan ve Rabbi Haina de Amre Tarvayu, mesirata la kol afli truma. La Gemara trae que Rabbi Yohanan y Rabbi Haina ambos opinan que la mesirá sirve para todo, para sacarla del dominio del papá y meterla al dominio del esposo, para todas las reglas, inclusive ¿para qué? Para teruma. Como vimos antes, otra opinión así. Dice la Gemara, meitive alaja bimshluchei baal, o shalchu shluchei bimshluchei baal, o she'ayta lahat zel bat derech nechnesa imo lalin, afal pi shektubata bebet baala, meta había yerusha. Pero Masarav lishluchea ba lo shemasu lishluchea ba lo she'ayta lo hatzer bederech nisaim ol shum nisuin afal pi shektubata bebet avia meta bagala yerusha mamet oria murim lirushata aval litruma eni shao chelet bitruma shetiganes la jupá.
La Gemara pregunta lo siguiente, está escrito en la baraita lo siguiente. ¿Qué pasa si el papá, en vez de entregar a la hija a los mensajeros del esposo para llevar a la jupá, los acompaña? Se la da a los mensajeros del esposo, pero la acompaña. Acompaña junto con los mensajeros del esposo. O que los mensajeros del papá acompañan a los mensajeros del esposo, de tal manera que entregaron a la hija, pero hay un acompañamiento todavía. O que en la mitad del camino, mientras que está yendo la jupá, después que le entregaron a la hija y está acompañada, inclusive entraron a una casita, un hostal ahí que había en la mitad del camino para descansar, pero la casita, ¿a quién pertenecía? A ella. ¿Sí? Y entraron y en ese cuarto, ¿quién estaba? Ella y él. Dice la Gemara, entraron para dormir, para descansar, no con intención de jupá, entraron para dormir. En este caso decimos que aunque la ketubá, aunque la nidunia, aunque todo lo que está escrito en la ketubá ya está, ya hicieron la mudanza, ya se encuentra todo en la casa de quién, del esposo, el futuro esposo. Si se murió ella, el papá, ¿quién hereda? No el esposo. ¿Por qué? Porque no hubo una mesirá como se debe. Y la casita también donde estaban, era la casita de quién? De ella. Pero si la hija, si el papá le pasó a la hija a los mensajeros del papá, a los mensajeros del esposo, y se la pasó y no la acompañó, o los mensajeros del papá le pasaron a los mensajeros del esposo y no los acompañó, o que se encerraron en un cuarto en la mitad del camino, pero ese cuarto, esa casita pertenecía ¿a quién? A él. En este caso decimos de que inclusive si todavía no hubo nidunis, si todavía no entregaron a nidunis, si todavía no hicieron la mudanza, y por lo tanto todas las pertenencias que el papá le regaló a la hija, ¿dónde están todavía? Están todavía en casa del papá. En este caso decimos que si se murió ella, la regla es que ¿qué? Que el esposo sí la hereda, porque aquí sí hubo una mesirá con todas las leyes y ya sale el dominio ella salió del dominio del papá y entra el dominio del esposo, y por lo tanto el esposo lo hereda. Sigue siendo la Gemara, pero esto es únicamente cuando decimos que la mesirá efectivamente sirve en este último caso, respecto a la Yerushá, respecto a heredar lo que está escrito en la Ketubá. Pero respecto a Terumá, si el novio es Cohen, decimos que sirve la mesirá para poder comer terumá o no. En Isha ojelet bitrumá chetiganes la jupá. No existe comer terumá hasta que entre la jupá. Dice la Gemara, vemos aquí que la mesirá sirve únicamente y solamente para la herencia de lo que le regaló el papá. Si es que sirve la mesirá es únicamente para la herencia y no para qué, para lo que está y no para la terumá. Dice la Gemara, aquí tenemos esto nada más cuadra con la opinión de Shmuel, que dice que nada más es Yerushatá. Es una pregunta en contra del resto de las opiniones, que dicen que también terumá es algo, también otras cosas tienen. Dice la tiufta de kulut tiufta. Efectivamente es una buena pregunta en contra de todas las personas que discuten con la opinión de Shmuel. Pero según Shmuel no hay pregunta, porque Shmuel dijo que ¿qué? Shmuel dijo que la mesirá sirve únicamente para Yerusha, como está escrito aquí en la baraita. Pero antes de seguir la Gemara, aclara esta última baraita y dice, no me cuadra algo, hago fakashia. Amart nichnesai molalin ta'ama de lalin. Hasta mal eshim nisuin. Eiman nichnesai mol eshim nisuin hasta mal alin. Amar rabashe estame katani. Stam hatzer dida lalin, stam hatzer dide nisuin. Dice la Gemara pregunta lo siguiente. No me está cuadrando algo. En esta baraita que mencionamos antes, ¿sí? Si nos fijamos, está escrito así. En la primera parte de la baraita está escrito, si entró al cuartito con intención de descansar y no de matrimonio. Ahí decimos que ¿qué? Que no es matrimonio. En la primera parte de la baraita, cuando la casa es de ella. ¿Qué dijo la baraita? Que sí entró al cuartito, sí entró a la casa cuando es de ella, con intención de descansar y no de matrimonio. Ahí decimos que ¿qué? Que no sirve. ¿Sí? Mashma, que tenían que tener intención de ¿qué? Que entraron a descansar y no matrimonio. Por eso no está casada. Pero si hubiesen entrado sin nada, sin especificar, sin especificar la intención que es para descansar y no para matrimonio, no hubiesen especificado mashma que si hubiese sido nisuin. Mashma que stam, cuando no se especifica, es con intención de nisuin. Y por otro lado, en la segunda parte de la baraita, cuando la casita es de él, está escrito que entró a la casa de él con intención de ¿qué? De matrimonio. Mashma que si no especificaron la intención, no es nisuin. Dice la Gemara, tenemos una contradicción entre stam y stam. Cuando no se especificó la intención, cuando no se especificó la intención, ¿cuál es la real voluntad? ¿Nisuin o lalin? ¿Casar o descansar? Hay una contradicción, dice la Gemara, dice Rabashé, te voy a decir, en verdad, dependiendo del caso, la Gemara te habló de stam, del caso regular, no con la intención, no cuando tiene intención de casar o intención de descanso. Cuando entran a la casa de ella, como es casa de ella, la intención regular, cuando no se especifica, normalmente esa intención es ¿qué? Para descansar, porque no se va a casar en la casa de ella. Pero cuando entran a la casa de él,
sea, cuando está rentada por él, pertenece a él, ahí cuando se entra sin una voluntad específica, sin una intención específica, ahí efectivamente la intención normalmente ¿qué es? Casar. Entonces, en verdad, la Mishnah, la Baraitá, cuando te mencionó esto, es el stam de cada caso. O sea, el stam es cuando no se especificó una intención, sino no se especificó nada. Sigue siendo la Gemara Tana. O sea, hay como alguna contradicción ahí, o sea, pues, Sí, es una contradicción y la Gemara respondió. y Así es. falta el tiempo, si se quedaron, pongamos un ejemplo, media hora o lo que sea. No, aquí no aplica el tiempo. Aquí no aplica el tiempo. Vamos a seguir. Dice la Gemara Tana. Aquí no aplica el tiempo porque es casa de ella. Casa de ella es diferente. ¿Ok? Tana. Masara habli shujea baal vezinta harezo bejenek. Dice la Gemara, ¿qué pasa si el papá le pasó a la hija a los mensajeros del esposo para llevarla a la jupá? Pero todavía no entró a la jupá. Mesirá. Sí, el concepto de mesirá que estuvimos viendo. Y entre la mesirá y la jupá, ¿qué pasó? Tuvo relaciones íntimas con otra persona, imagínense. ¿Sí? Ahorita, normalmente una mujer comprometida, cuando tiene relaciones íntimas mientras que está comprometida, la pena de muerte, ¿cuál es? Tiene pena de muerte sequilá. Pero si está casada, ¿es qué? Genek. Sequilá es apedrear y genek es cuando la ahorcan. ¿Sí? Dice la Gemara, aquí hubo mesirá, no hubo jupá. ¿Qué mitad se le da? ¿Genek o sequilá? Dice la Gemara, genek. Dice la Minane Mile, ¿cómo sabemos? Te voy a explicar, Amar Rabbi Ami Barajamá. O sea, la vemos como si fuera que está casada ya. Amar Rabbi Ami Barajamá, Amar Kra, Liznot Bet Avia, Prat, Leshem Asar Ha'ab Lishluchea Ba. Dice la Gemara, el versículo que te habla sobre pena de muerte de Sequilá, te dice que es cuando ella tuvo relaciones íntimas mientras que estaba en la casa del papá. Pero cuando hubo mesirá lejupá, cuando hubo ya mesirá, ya dijimos que ¿qué? Que sale del dominio del papá. Sale del dominio del papá, entonces ya aplica el genek. Dice la Gemara, Veima Prat Shinchazal Jupá Veroníbala. O sea, ¿quién te dijo que se refiere? Se puede decir que se refiere cuando hubo jupá y aún no hubo relaciones íntimas con su esposo. O sea, en ese lapso tuvo relaciones con otra persona. Ahí es cuando dice que ¿qué? Que es que sale del dominio del papá y entra el dominio del esposo y aplica genek. Pero en un caso que nada más hubo mesirá y todavía no hubo jupá, puede ser que no. Puede ser que todavía sequilá. Amarraba, amar a mí jupá behevia ketiva. Quien agarra betulá me orasá le ish agarra velo porque betulá velo beulá me orasá velo nusua. Dice la Gemara, eso ya lo aprendemos otro versículo, que está escrito en el versículo. Respecto a Sequilá, que tiene que ser una Nahara, Betulá y comprometida para que te reciba para que reciba Sequilá. Nahara es Nahara y no Bogueret. Si Betulá es que Betulá, virgen y no virgen. Y Meorasa es comprometida y no casada y no jupá. Si ya tenemos el de la jupá, aunque no hubo relación, cuando ya hubo jupá ya lo tenemos aquí en el versículo. Entonces el otro versículo, ¿para qué está? Para decirte que con mesirá ya es suficiente para aplicarle el genek y cambiarle la pena de muerte. Dice la Gemara, Mainesua. Bueno, la Gemara explica. Mainesua y de Manesua mamash, Hainu betulá velo beulá, el alav shechazal jupá velo nivara. Dice la Gemara, ¿qué es Nesua? Aquí está escrito otra vez. Nahara y no bogueret, betulá y no beulá, meorasá, comprometida y no casada. Dice la Gemara, ¿qué es Nesua? Si tú me dices que es Nesua, que es jupá con relación íntima, que ya se casó y tuvo relación íntima con su esposo, dice la Gemara, eso ya es betulá y no beulá. Porque si ya tuvo relaciones íntimas, ya no es betulá, ya es beulá, de ahí sale. O sea, ¿qué es Nesua? Y no, que es meorasá y no nesua, te viene a excluir el caso de jupá y no relación íntima. Nuevamente, de aquí ya aprendemos el caso de cuando hubo jupá y no tuvo relación con su esposo, que ahí ya cambia para genek. Entonces el versículo anterior te viene a decir que liznot betavia te viene a decir cuando hubo mesirá, inclusive sin jupá también aplica para genek. Vamos a seguir un poquito más. Veima, hija de Adra de Benasha, Adra le minta kamaita. Dice la Gemara, pero un segundo. Está bien, tú me dijiste que si hubo mesirá para jupá, el hecho que hubo mesirá decimos que ¿qué? Si ya hubo mesirá, ya se le cambia para genek. Dice, pero un segundo, más que en todos los casos. Si hubo mesirá, se le cambia para genek, ¿correcto? Si hubo mesirá, aunque ella de repente se retractó antes de la jupá y se volvió a casa de su papá, ya no me quiero casar. Más que se cambia para genek. Si hubo mesirá, se cambia para genek. Dice la Gemara, ¿quién te dijo? Puede ser que todo lo que nosotros vemos que cuando hay mesirá y genek es una vez, hubo mesirá y ella sigue con el matrimonio suyo. Pero si ella se retracta y vuelve a casa de sus papás y no se quiere casar, puede ser que ahí la mesirá ya no va a cambiar a genek, sino va a volver a ¿qué? Al original que era sequilá, porque nunca hubo jupá. Amarra bajau paskata. Eso ya está solucionado, porque Tana de Ber Ishmael, ya lo hizo Tana de Ishmael, porque Tana de Ber Ishmael, ¿dónde está escrito eso? Veneder la mana grusha con la shera strana shaya kuma alea. Mata al mundo mar, baalo mutzet miklal hav, mutzet miklal baal, ela ashesh masara li shluchea baal, o shemasu shluchea hav li shluchea baal, v'intermela derech nigrasha, aecha nikoreba, betavia shel zo, betvala shel zo, ela lomar lecha, כיוון שיצא שאחד משותף, שום אינו יכול להפר. Dice la Gemara, está diciendo en el versículo que una viuda o una mujer divorciada, todo lo que ella jure, pues nadie se lo puede anular. Normalmente una mujer que está casada, ¿sí? ¿Quién le puede anular sus promesas y juramentos? El esposo. Pero si ya está viuda o divorciada,
Nadie tiene que ir a anulársela. Dice la hermana, no entiendo cuál es el hidush. Obviamente que no puede anulársela. ¿Qué me tiene que decir la Torah? Normalmente el papá, cuando estaba no casada, cuando era chiquita, el papá podía anulársela. Cuando se casó, ¿quién se la puede anular? El esposo. Pero ahorita si ya se divorció y ya es grande, entonces ni el papá puede, ni el esposo puede. ¿Qué me viene a decir la Torah? Dice la Torah, ¿cuál es el hidush? El hidush es qué pasa si el papá pasó a la hija a los mensajeros del esposo. O los mensajeros del papá pasaron a la hija a los mensajeros de el esposo. Y después, antes de entrar a la jupá, hubo mesirá, antes de entrar a la jupá, se divorciaron o ella quedó viuda. En este caso, ¿cómo es? Por un lado, no está en betavía porque ya hubo mesirá, ya no está en dominio de papá, pero por otro lado tampoco entró al dominio del esposo porque no hubo jupá. Y será, ¿qué se hace en este caso? Dice Tanar Ishmael, te voy a decir, en este caso, esto es lo que me va a enseñar el versículo, que ya que se divorció o quedó viuda, la regla es que ¿qué? De que ya que salió un minuto de casa de su papá, porque hubo la mesirá, aunque después se murió su esposo y por lo tanto vuelve a casa del papá, una vez salió un minuto de casa del papá, ya sale de manera definitiva y no puede volver. Vemos de que cuando ya hubo mesirá, no existe vuelta atrás y no vuelve al dominio del papá. Seguimos un poquito más. Vimos de que una mujer comprometida después de la mesirá, la pena de muerte es genek y no sequilá. Dice la Gemara Amarra papá, fanana mitanina, habá al nagara meorasá eno hayab, hte nagara betulá meorasá vehi bebetavia. Bishlama nagara velo bogret betulá velo beulá meorasá velo nosiwa. Bebetavia le meute mai, le hable meute masar hable shujeabal. Dice, te voy a traer una prueba que nosotros también vemos en la Mishnah, en Masejet Tananim, página 66, de que un hombre que tiene relaciones con una nagara comprometida, no tiene pena de muerte de sequilá, sino tiene hasta que se cumplan las siguientes condiciones. 1, nagará, 2, betulá, 3, meorasá, y 4, que esté todavía en dominio del papá. Dice la Gemara, nagará, cuando dice nagará es para excluirte que bogeret. Cuando dice betulá es para excluirte que beulá, una mujer que no está virgen. Cuando dice meorasá es para excluirte un caso de que comprometida y no casada. Pero bebé todavía para decirte qué, aparentemente para decirte que tiene que estar en casa del papá y si ya la pasó, mesirá, ya no está en casa del papá y no aplica esta regla de sequilá, sino genek como vimos antes. La Gemara trae una prueba en la Mishnah en Masejet Tananim. Otra prueba que la Gemara trae de otra Mishnah también en Masejet Tananim, página 89. Amaro Nahamar Isaac Kavanana Mitanina, Habá le shetish, que más נכנסה לרשות הבעל לנישואין, אבל פת שלא נבלה, הבא עליה הרי זה בחנק. נכנסה לרשות הבעל בעלמא. Dice la Gemara, Shmamine. Dice la Gemara escrito en la Mishnah, un hombre que tiene relaciones íntimas con una mujer casada, ¿sí? En el momento, ¿sí? Que esta mujer casada, mejor dicho, que con una mujer que tiene un hombre, ¿sí? Un hombre que tiene relaciones con una mujer que tiene un hombre. Dice la Mishnah, si esta mujer, ¿sí? Ya entró al dominio del esposo para Nisuín, ¿sí? Aunque no tuvo relaciones todavía, si tuvo relaciones con ella, efectivamente ya es genek. Dice la Gemara, ¿qué está escrito aquí? Nichnesal irshutabal, que cuando entra al dominio del esposo, ya cambia el estatus de ella y la pena de muerte de ella va a ser genek. Dice la Gemara, ¿cuándo entra al dominio del esposo? Cuando hay mesirá. Vemos que en el momento de la mesirá, aunque no hubo jupá, ya se le cambia, en caso que tuvo relaciones íntimas con otra persona, se le cambia la pena de muerte en vez de sequilá a genek. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.